Señores, muchísimas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística llamada Seré Curioso. Esta noche voy a charlar con un abogado que se recibió en el año 82, pero hace 4 años quemó públicamente su título. Él dice que cuando tenía 13 años fue fundador del Frente Amplio. Sin embargo, hoy descree de los términos izquierda y derecha y ha tenido epítetos muy duros para con la clase política. Curiosamente, en las pasadas elecciones, el 27 de octubre, fue electo diputado por su partido Identidad Soberana. Esta noche seré curioso con Gustavo Salle. Gustavo, ¿cómo anda? Bien, con mucha actividad periodística fundamentalmente. Me imagino el hombre del momento, después de las elecciones. Sí, un sayazo a medias. Un sayazo, está bien. Nos faltó un poquito para el Senado. Bueno, repasando su historia de vida, veía hijo de Ariel Salle, Esther Laurier. ¿Quiénes fueron sus padres? Cuénteme. Bueno, un matrimonio en únicas nupcias, estable, de clase media, trabajadores. Mi padre, empleado de comercio, durante casi 48 años en la misma empresa. Una empresa que importaba vehículos ingleses, los Hillman Comer. Allí desde empleado administrativo hasta director. Mi madre, maestra, que empezó de maestra rural en Tala y terminó como inspectora de escuelas de niños con capacidades diferentes. Y si tuviera que decirme cómo fue su infancia en Sayago. Una infancia feliz, muy continentado por un hermano mayor, Carlos Salle, que falleció en el 2005 con 54 años. Era 7 años mayor que yo. Pero bueno, él desbrozaba el camino y para mí la vida se me hacía más fácil por su condición de, ¿cómo podríamos decir? Rompehielo. Sí, sí. ¿Y a qué jugaba? Bueno, yo nunca fui muy habilidoso en los deportes, ¿verdad? Pero siempre... ¿Era más de leer? Sí, muchísimo más de leer. Muchísimo más de leer. Mi hermano, en cambio, era bueno en los deportes. Y bueno, yo me destacaba más leyendo, estudiando. Fui muy precoz en la lectura política. Ah, mire usted. Bueno, me enteré un dato, escuchando el Charlemos de Vos en Del Sol. ¿Cómo es eso de que se orinaba cuando la maestra Irma dictaba? Cuénteme. Sí, ¿Ya prescribió, se puede contar? No, yo no tengo problema, yo cuento todo. Total transparencia. Y yo era muy apegado a mi madre desde siempre. Cuando mi madre se iba a trabajar, yo tengo un vago recuerdo de la angustia que me generaba. Y ella era maestra de escuela especial y estaba con destino en La Paz. Y yo iba a la escuela 52, pero la extrañaba mucho. Y bueno, tal vez en función de esos aspectos emocionales y afectivos, tenía, ¿cómo le podría decir? Cierto nerviosismo en la escuela. No estaba totalmente afianzado, maduro. Y bueno, me ponía muy nervioso cuando decía Irma dicta y bueno, no era todas las veces, pero en algunas oportunidades. Y eso generaba, por supuesto, una cierta vergüenza ante los compañeros, ¿verdad? No dejó de ser extrovertido igual. Bueno, no, pero sobre todo fue a partir de la escuela de La Paz, junto a mi madre, donde empecé, digamos, a tener esa característica de individuo extrovertido, histriónico. Ahora, un hogar politizado, una casa ballista, pero me consta que usted también le prestó atención, hablando de extrovertido e histriónico, a los discursos de Chicotazo, Benito Nardone.
¿Y lo invitaba? Sí. Bueno, sí, buscaba. Era muy chico en esa época, sería un niño de 6, 7 años. Lo que recuerdo es que subía a un cajoncito y ahí hacía grandes declamaciones. No me puedo acordar del contenido, si te digo el contenido te miento, pero sí, después me enteré todo el trasfondo que había detrás de Benito Nardone. Y muy precozmente comenzamos una lectura, que en aquella época era muy frecuente, de naturaleza marxista. Bien. ¿Y de qué trabajó antes de dedicarse a la abogacía? Porque entre otras cosas, tengo entendido que sin ser mancha fue cobrador de Peñarol. Sí, un dato muy curioso. En Parque del Plata vivía un matrimonio de ancianos, los padres del defensor de oficio Carracedo, y don Julio y Hortensia. Don Julio era cobrador de Peñarol y a medida que envejeció tenía un radio muy amplio y digamos que lo tercerizó. Lo delegó conmigo. Yo en esa época era un individuo de unos 16, 17 años y hacía la cobranza de Peñarol primero en una bicicleta y luego en la Velosolé. Tenía una Velosolé que la conservo, la tengo en Parque del Plata todavía de fábrica. Y por eso fui cobrador de Peñarol. Cobraba en la zona de Rambla Brum, en la zona del Prado. Le cobraba, por ejemplo, a la familia Cataldi, Maeso. ¿Y por qué estudiar Derecho? ¿Había un mandato familiar? No. ¿O usted tenía una vocación por Tuve la una abogacía? vocación muy incipiente, precoz, por la criminología, o sea, por la materia penal. Y eso fue desde un primer momento y ya cuando decidí hacer facultad de Derecho, sabía que me iba a especializar en la materia penal. Bien. Ahora, en el año 71 se funda el Frente Amplio. Y usted ha dicho más de una vez algo que desde el Frente Amplio se lo cuestionan y llama la atención, que se considera fundador del Frente. Tenía 13 años. Claro, pero ¿Cómo es eso? El Frente tuvo dos procesos fundacionales concomitantes. El proceso cupular, ¿verdad? Juan Pablo Terra, Rodney Arismendi, José Pedro Cardoso, Liber Seregni. Liber Seregni, Rodney Arismendi, Sí, fundamental. Y el proceso fundacional en las bases, cuando se hicieron los comités de base. Comité de base de Sayago, con Melendres y Menendres y de León, fue inicial el comité de Sayago. Y nosotros rápidamente nos desprendimos con mi hermano y otros militantes que hoy son militantes de Identidad Soberana. Ajá. Como Quique Zavala, que está en una chacra en Aiguá, que nos votó, como Luisito Martínez, que estuvo antes de ayer en Punta del Este, que son los testigos vivientes de nuestra aseveración de que fuimos fundacionales de un comité de base. Pero los comités de base fueron una estructura fundamental para el Frente Amplio. Por eso es que yo hablo de participar de ese proceso fundacional en las bases. Por supuesto que no estaba en la cúpula dialogando con Juan Pablo Terra o con Michelini o con Batalla. Pero siendo un puber, digamos, usted siente que empujó. Por supuesto, como empujaron todos los militantes del Frente Amplio en las bases. Bien, después se desencanta con la izquierda y ya vamos a hablar de eso. Estudia Derecho entre el 76 y el 82. Dictadura militar. Exactamente, dictadura militar o cívico-militar. ¿Militó en alguna agrupación gremial o política de la época? Nada. Estudiar. Bien. Ahí sí se sentía de izquierda en esa época. Sí. Se puede decir que sí. Sí. Se recibe de abogado en el 82 y no son pocos los que le pasan una factura. Que usted integra... Es anterior. ¿Cómo? La factura esa es anterior. A ver. 1980. Yo estoy hablando del ingreso al Ministerio Público. Sí, por eso, 1980, es anterior. Ajá. 25 de junio de 1980, hora 11. ¿Qué pasó? Pantalón gris, camisa celeste, corbata a raya y saco azul de RO 30. Fui, y lo tengo que decir porque para que se entienda cómo es el proceso, nunca escondí mi ideología en la facultad.
mi ideología de izquierda. Después tengo una anécdota que la voy a contar. Y como me iba a dedicar a la materia penal, los 2 años de penal me dediqué, mejor dicho, el año de penal, porque hice penal por notariado. El año de penal me tocó el mejor profesor de Derecho Penal que yo haya conocido. Ministro de Justicia, a la sazón. Fernando Bayardo Bengoa. Que había sido en su juventud muy amigo de Michelini. Ajá. De origen socialista, Bayardo. Ministro de Justicia de la dictadura. Fui un excelente estudiante. Siempre cuento la anécdota de que un día yo estudiaba para todas las clases en profundidad. Un día llega Bayardo y dice, yo no tengo ganas de dar la clase. Lo acompañaban Amadeo Tatti y el fiscal del crimen, Pascual. ¿Alguien se anima a dar la clase? La clase era dolo, es decir, la intencionalidad, el aspecto subjetivo del maleficio, del reato, del delito. Lo había estudiado en profundidad. Digo, si me deja, bueno, bien, adelante. Digo, me gustaría pasar al frente, donde están ustedes. Ahí se miraron entre ellos, se sonrieron y dijeron, bueno, pase, dice. Y di la clase de dolo, ¿verdad? Inobjetable. Más adelante me plantean que quieren formar un buen fiscal, si quería ingresar al Ministerio Público. Le digo que sí, porque la experiencia de estar en una fiscalía, y más la fiscalía a la que me mandaba, que era un adjunto de penal, el doctor Miguel Langón, era muy, muy interesante. Entré a dedo, por supuesto, nada de concurso ni nada, nada por el estilo, simplemente por mi desempeño. Bueno, cuando estoy unos días, no, ni menos llego a la fiscalía, había un conjunto de funcionarios, y a mí siempre me gustó hablar de política. Al otro día ya estaba hablando de política, y con un tono de izquierda y crítico a la dictadura, ¿no? Entonces, no se entendía nada. Claro, una de las funcionarias, allí puedo mencionar a Silvia Carpentieri, Margarita Ferrando, Beatriz Escapucio y Teresita Charlone. Teresita, que era la más arriesgada, al segundo día me para y me dice, mira, acá hay 2 cosas, dice. O vos sos un tira, claro, sos milico, y nos viniste a tirar la lengua para delatarnos. Infiltrado, sí. Un infiltrado, o sos un loco de la guerra. Era lo segundo. Le digo, mirá, yo milico no soy, le digo. Pero bueno, no tienen por qué confiar en mí. Pasó el tiempo y esa fiscalía para mí fue, y para ellos también, ¿no? Para todos. Funcionábamos en un apartamento en Ciudadela 1174, piso 901, con vista a la Plaza España y al mar. Era una familia. Está bien. Tengo que avanzar. Hablando del derecho, me vengo más acá en el tiempo. ¿Por qué en 2021, hace 3 años, decidió quemar su título de abogado que le dio la Universidad de la República? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, el cambio ideológico político de la UDELAR, bochornoso, inexplicable. Polea de transmisión de la ideología de la élite plutocrática internacional, de la Agenda 2030, de la agenda de Henry Kissinger, Klaus Schwab, Bill Gates, y podría seguir mencionando los nombres de los plutócratas más importantes que aparecen en la pantalla. En realidad ellos son, digamos, la primera línea pública. ¿Y dónde entra la UDELAR en eso? Y es agendista. Agendista 2030, a más no poder. Bueno, ya me va a explicar más adelante qué es eso de la Agenda 2030, ¿está bien? Con gusto. Vamos a una pausa, seguimos charlando con el doctor Gustavo Salle, diputado electo por Identidad Soberana. Ya venimos.